Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Marcos. Estamos en el capítulo 14, un capítulo interesante, donde ya vemos que prácticamente Jesús está a unas horas o a unos días, vamos a decirlo así, de su muerte en la cruz, ¿no? Previo a esto hemos visto cómo es que Jesús estaba a la mesa, sentado en la casa de un hombre ex leproso, ¿no? Dice, y estaba ahí, de pronto vino esta mujer y ungió a Jesús con un perfume carísimo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso era como un acto de exaltación, de adoración hacia Jesús, como un acto de reconocimiento que Él es el Hijo de Dios. Después de eso hemos visto a Jesús junto a sus discípulos en un lugar celebrando lo que ellos llamaban la Pascua, ¿no? Y vemos a Jesús ahí instituyendo el nuevo pacto, ¿no? Instituyendo la Santa Cena o la Cena del Señor, como lo conocemos, partiendo el pan y diciendo a sus discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido, ¿no? Tomad, tomen esta copa que es mi sangre que por vosotros va a ser derramado, que ese es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Entonces, vemos a Jesús primero exaltado en esta mujer, ¿no? Como lo está ungiendo. Luego vemos a Jesús compartiendo con sus discípulos. Y versículos después de ese compartir, o durante ese compartir, o previo, mejor dicho, a ese compartir, vemos a Jesús diciendo: uno de ustedes me va a traicionar. Y los 12 que estaban ahí se comenzaron a mirar la cara, ¿no? O sea, ¿quién tiene cara de traicionero? Algo así, ¿no? Hermanos, uno de ustedes de pronto, imaginemos algo así, viendo casa, ¿no? Va a robar la casa del Señor. Nos miraríamos, ¿no? Todos, algo así, ¿no? Porque lo que le está diciendo es algo fuerte. Está diciendo: uno de ustedes me va a traicionar. Y después de eso, celebra la Santa Cena. No expulsó al que lo iba a traicionar. ¿Te has dado cuenta? No lo sacó del lugar, no diciendo: uno de ustedes me va a traicionar, por lo tanto se va en este momento que voy a celebrar la Santa Cena. ¿Dijo eso? No. Después de eso, él celebró con ellos la Santa Cena, compartió el pan con ellos. Y yo creo que cada uno de estos gestos de Jesús diciendo: es el que moja su pan en mi plato. Todos mojaban su pan en el plato. Todos tenían una intimidad con Jesús, tenían una comunión con Jesús. Habían estado 3 años. Todos habían gozado del favor de Dios. Todos habían observado o contemplado los milagros que Él hacía. Los 12 que estaban ahí. Y Jesús, cuando les viene diciendo esto y encima parte el pan, les dice: este es mi cuerpo, es decir, que por ustedes va a ser partido. Ellos simplemente tenían que entender que está hablándoles de la cruz, porque ya anteriormente les ha enseñado, les ha dicho: me es necesario padecer, me es necesario ir y morir, pero voy a resucitar. Entonces, cuando Jesús parte el pan, era como para decir: me arrepiento en una y digo: Señor, yo estaba pensando en traicionarte, perdóname. Pero no sucedió eso. Fue una oportunidad. Este gesto que tuvo Jesús fue una oportunidad. Entonces sabemos quién era el traicionero, lo dicen los demás evangelios, también ¿no? Sabemos quién era el traicionero, definitivamente, y qué difícil estar en sus pellejos, ¿no? Porque dice: mejor no hubiese nacido, dijo Jesús, ¿no? Pero también escrito estaba. Después de haber visto estas 2 escenas de la exaltación de Jesús y cómo Jesús compartía con sus discípulos a pesar de que sabía que lo iban a traicionar, ahora vamos a ver a Jesús de pronto dispuesto a ir a la cruz. Vamos a ver a Jesús dispuesto a ir a la cruz y saber, Jesús sabía que Él iba a ser abandonado, ¿ya? Y si de alguna manera tuviéramos que ponerle un título a la lección de hoy, sería el siguiente, es lo que yo en lo personal me he puesto, ¿no? Jesús fue abandonado, ¿para qué? Para que tengas comunión con Él. ¿Por qué Jesús fue abandonado? Porque justamente Jesús está diciendo: voy a ir a la cruz, y ustedes se van a escandalizar. ¿Qué es escandalizar? Simplemente se van a espantar. Pero si Jesús no hubiera dicho: yo voy a ir a la cruz, ellos hubiesen estado happy con Él, porque multiplica panes, multiplica peces, hace milagros. Pero cuando Jesús le dice: voy a ir a la cruz, y ustedes se van a escandalizar, lo abandonaron. Y vamos a ver que literalmente lo van a abandonar. Pero hubo un abandono mayor en la cruz. Cuando Jesús está a punto de morir, dice: ¿qué dice? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sus discípulos lo abandonaron por cobardes. Pero el Padre abandonó porque estaba trayendo juicio y Jesús estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Y Dios es santo, santo,
Santo. Y en ese instante doloroso de angustia para Jesús, y él sabía que iba a llegar ese momento. Él que tenía una comunión plena con el Padre, estaba dispuesto a ir a la cruz y sabía que iba a llegar ese momento duro, angustioso de su vida. ¿Por qué? El libro de Hebreos dice, por el gozo que había delante de él. ¿Y cuál era el gozo? Vida cambiada, porque de esa manera él iba a pagar por tus pecados, de esa manera él iba a pagar por mis pecados. Entonces Jesús fue abandonado, pero para que tú tengas comunión con él. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, no podríamos tener comunión con el Padre, porque nuestros pecados no nos permitiría. El libro de los Romanos, Pablo le dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y eso lo vemos desde el Edén, ¿no? Fueron sacados del jardín del Edén. Y eso sucedió con la humanidad. Desde a partir de aquel entonces el hombre está desconectado con Dios. ¿Y quién viene a conectarlo con Dios? Es Jesús en la cruz. Y luego dice, enviaré mi consolador. Pero Jesús se fue, claro, pero prometió enviar al Espíritu Santo. Y Él ahora habita en la vida de todo ser humano que se ha reconciliado con Dios a través de la cruz de Jesús. ¿Te das cuenta de lo importante que es entender que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz? Entonces Jesús estuvo dispuesto. Entonces el mensaje de hoy, mis hermanos, tiene que ver con esto. Y vamos a ir analizando cada uno de los versos y el Señor nos va a ir hablando, porque su palabra es viva y eficaz. Verso 26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Normalmente durante las fiestas de Pascua o las cenas de Pascua se cantaban himnos, pero no cualquier himno. Los himnos que se cantaban eran los himnos que están registrados en el Salmo 116 al 118, que justamente habla sobre el padecimiento del Mesías. Que justamente ahí vas a encontrar palabras como aleluya, hosana, bendito el Dios en las alturas. Eso es lo que ellos normalmente cantaban, esos himnos, ¿no? Eso era lo que tradicionalmente se cantaba. Entonces ellos dicen, después de celebrar la Santa Cena, después de celebrar la Pascua, cantaban, cantaron, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y yo quisiera que te grabes este nombre. ¿A dónde salieron? Al monte de los olivos. Y en ese monte va a haber un huerto. Es el huerto de Getsemaní. Y mira lo que dice en verso 27. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Jesús no le está diciendo esto a sus discípulos como reclamándoles, mucho menos para condenarlos, pero les está diciendo para que ellos entiendan que se tiene que cumplir lo que estaba escrito. Estaba escrito que ellos se iban a escandalizar de él. ¿Quiénes? Todos. No, solo 10, no, todos. Y cuando decimos todos son los 12. Los 12 lo iban a abandonar. Uno de ellos ya sacó fuga, ya, tú sabes quién es. Ya se adelantó. Y los otros 11 que todavía probablemente están ahí, también se iban a escandalizar. Y Jesús les está diciendo, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿no? Entonces, Jesús no lo está diciendo esto para condenarlos, muchas veces para reclamarlos, simplemente está diciendo que se va a cumplir, pero tranquilos, porque continúa, Jesús continúa hablando, está diciendo esto va a suceder, pero recuerden, yo estoy al control, no se asusten. Verso 28, pero, hay un pero, ¿no? ¿Qué dice el verso 28? Pero, ¿no? No sé si lo tenemos en el verso 28, por favor, me ayuden con la diapositiva. Verso 28 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Te das cuenta que no le está diciendo para decir, ¿por qué me van a abandonar? Está diciendo, me van a abandonar. No le está diciendo, oye, ¿por qué me abandonan? Le está diciendo, me van a abandonar porque estaba escrito que lo iban a abandonar y que iban a herir al pastor. ¿Y quién era el pastor? Jesús. Y herida de muerte, que él iba a morir, iba a padecer en la cruz. Pero después que haya, ¿qué dice? Resucitado. Pero le está diciendo, pero tranquilos, yo voy a resucitar. Iré delante de ustedes, ¿a dónde? A Galilea. Es decir, chicos, se van a escandalizar, yo lo sé, pero recuerden, voy a resucitar. Cuando me muera, cuando me lleven preso y me lleven a la cruz, ustedes se van a escapar, se van a espantar. Pero tranquilos, yo voy a resucitar.
iré delante de ustedes a Galilea. Entonces no era para condenarles, sino era para darles aliento, para decirles yo tengo el control incluso sobre la muerte. Pero de pronto va a intervenir un personaje que estaba lleno de sí mismo. ¿Y quién era este personaje que estaba lleno de sí mismo? Es el famoso Pedro. Porque Pedro no está comprendiendo que Jesús le está diciendo, Pedro estaba dentro de los todos. Sí, Pedro estaba dentro de esos todos que se iban a escandalizar de Jesús porque escrito estaba. Y además estaba escrito que Jesús tenía que morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, pero también estaba escrito que él iba a resucitar, pero Pedro no quiere aceptar eso. Pero Pedro aún no ha creído eso y Pedro quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas. Entonces Pedro le dijo, aunque todos, yo me imagino Pedro mirando a los otros 11, ¿no? O a los otros 10. Aunque todos estos debiluchos, dice, se escandalicen, ¿qué dice Pedro? Yo no. Está pecando de autoconfianza, ¿no? Porque no está comprendiendo que es necesario que Jesús vaya a la cruz. No está comprendiendo que esto estaba escrito. Jesús no le está consultando a Pedro ni tampoco le está preguntando, ¿te escandalizarás? Le está diciendo, te vas a escandalizar. Pero Pedro está lleno de sí, que se está yendo en contra del plan de Jesús, que era morir en la cruz y resucitar al tercer día. No está tomando lo que estaba escrito y se está creyendo superior a ¿quiénes? A los demás. Porque Pedro no está diciendo, Jesús, ¿qué dices? No nos vamos a escandalizar. No, Jesús está diciendo, todos ellos se escandalizarán, pero yo, no. Eso se llama soberbia. Eso se llama autoconfianza. Eso se llama necedad. Eso se llama autosuficiencia. Y a veces nosotros tenemos esas actitudes de Pedro. La Biblia dice que mire aquel que cree que está firme, que no caiga. Pero a veces decimos, Julito puede caer. Sí, lo veo ahí, Julio. Claro, con unos pueblos de la selva, todo, puede caer. Pero yo, pastor, no. Tengo 30 años de cristiano, ¿cómo voy a caer yo? Soberbio. ¿Quién te ha dicho? Y a veces actuamos así. Él necesita consejería, yo no. ¿Qué tal? No, pero la palabra de Dios dice que no, sí, pero yo no, pues. Yo soy la excepción a la regla. ¿Será así? No. Eso es cuando uno está lleno de sí mismo. Yo creo que todos necesitan cambiar, hermanos, pero yo no creo. ¿Te das cuenta? Todo el mundo está mal menos yo. Ellos sí necesitan ayuno, oración y que lo visite el pastor y todo lo demás. Pero yo no creo. Tengamos cuidado con actitudes como la de Pedro. Porque luego el Señor le va a demostrar que Pedro está metiendo a tu casa. No se está dejando enseñar. Jesús no le está consultando. Jesús le está citando, el escrito está. La autoconfianza, el orgullo, la autosuficiencia a veces nos lleva a tal punto, ¿saben qué? De incluso ignorar la misma palabra de Dios. Porque Pedro está ignorando el escrito, está. Y muchas veces eso es lo que hace el orgullo y la autosuficiencia, la confianza, la soberbia. Que ignoremos que por más que esté escrito, no lo creo. Por más que sea bíblico, no creo que se aplique a mí. Eso se aplica a todos los demás, menos a mí. Tengamos cuidado con ese tipo de actitudes como la de Pedro. Y veamos a mira lo que dice Jesús en el verso 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, y ahora es más específico Jesús, ¿no? ¿A quién le está diciendo? Que tú, hoy, qué preciso que es Jesús, esta noche, antes de que cante el gallo, 2 veces, ¿qué dice? Me harás 3 veces. Es decir, antes de que cante el gallo, te harás la piel de gallina, Pedro. Y me vas a negar. Entonces Jesús sabía lo que realmente iba a pasar con Pedro. Y luego más adelante vamos a ver qué es lo que se cumplió. Lo que Pedro dijo en su autosuficiencia o lo que Jesús dijo en su omnisciencia. Lo que Jesús dijo en su
omnisciencia. Jesús vemos en otros pasajes que Él pesa los corazones, que Él veía quién realmente estaba creyendo en Él, que Él veía incluso la intención de las preguntas que le hacían, que Él veía cómo los fariseos cavilaban en sus corazones contra Él, ¿no? Maquinaban en sus corazones contra Él. Entonces, mis hermanos, ¿quién conoce más sobre nuestro futuro, Dios o tú? Es Dios. Y a veces nosotros podemos pensar que lo tenemos todo controlado, y el ser humano de alguna manera tiende a eso, ¿no? A controlar las cosas, a llegar a un punto de pensar que lo tiene todo controlado y Dios le sale demostrando que así no es. Hace poco, hace un par de años, 3 años, hemos tenido esa pandemia que le hizo ver su realidad al ser humano como mundo, como planeta. Porque poderosos y pobres estaban encerrados en sus 4 paredes. Porque poderosos, ricos y pobres terminaron en UCI y muchos de ellos muriendo. Y la historia o ese momento nos demostró que el que tiene el control no es el hombre, sino ¿quién es? Dios. Quien sabe el por qué y el para qué las cosas no es el hombre, sino Dios. Entonces, como cristianos, nosotros debemos aprender a descansar en la soberanía, en la omnisciencia de Dios, más que en nuestro propio corazonada, ¿lo llaman algunos? No, yo sí que me va a ir bien, yo tengo una corazonada. Yo tengo ojos para eso, ¿no? Otro dice, yo tengo ojos para los negocios, o yo tengo ojos, y ¡pum! Se da una trombada, ¿no? Entonces dice, uy, ¿qué fue? ¿No tenías ojos? El que realmente tiene ojos, y el plan más seguro es el de Dios, no tus propios planes. Nosotros podemos hacer planes, dice, pero la última palabra la tiene el Señor. Y como cristianos tenemos que aprender a vivir en esa línea. Pedro había estado con Jesús 3 años y no había aprendido. Y de pronto Pedro estaba obrando en su propio criterio, en su propia autosuficiencia, porque ahí le ligó un par de frases cuando él dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y Pedro ya estaba como aquel estudiante del instituto bíblico, ¡plá!, que le dan una pregunta y ya piensa que por eso es teólogo, ¿no? Pues algo así, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Entonces, pensaba que ya lo tenía todo calculado y Jesús le está diciendo, Pedro, tú hoy, esta noche, antes de que cante el gallo, se te va a hacer la piel de gallina y me vas a negar 3 veces. Ni siquiera uno, para decirse el chispoteó, ¿no? 3 veces. 31. Mas él, mira, ¿quién es ese él? Pedro. Mas él, con mayor intensidad, decía, ya me imagino a Pedro, ¿no? Que era medio, ¿cómo se llama? Medio fosforito, ¿no? Jesús, ¿qué estás hablando? Mira que no me conoces, ¿no, Jesús? Dice, mas él con mayor intensidad, si me fuera necesario morir contigo, no sabe lo que está hablando, no te negaré. Y esto fue contagioso, lamentablemente. ¿Qué dice? También todos decían lo mismo. ¿Te das cuenta que incluso la soberbia es contagiosa? Mira con quién andas y te diré con quién eres, ¿no? Tanto fue el entusiasmo de Pedro y la terquedad de Pedro que contagió ¿a quiénes? A los otros. Porque los otros también comenzaron a decir lo mismo. Es decir, Jesús, estamos dispuestos a morir contigo. No te vamos a negar. ¿Te imaginas? No saben lo que están hablando y no se están imaginando de qué manera va a morir Jesús. Al decir ellos estaban diciendo, estamos dispuestos a ser flagelados, estamos dispuestos a ser escupidos, estamos dispuestos a ser abofetados, estamos dispuestos a ir a una cruz, estamos dispuestos a recibir una corona de espinos, estamos dispuestos a que me quitaréis una lanza. ¿Será así? ¿Cuántas cruces hubiese habido? ¿No? 13. Más los 2 malhechores, 15 cruces. Pero no, en la historia no nos dice que hubo 15 cruces. ¿Cuánto hubo? 3. 2 de los 2 ladrones y una de... ¿Y los que prometieron acá? Las palabras se lo llevó el viento. Y a veces podemos pecar de esa autosuficiencia, mis hermanos. Es mejor reconocer, decía Pablo, nuestra debilidad para poder percibir el poder de Dios obrando en nosotros, antes que
exhibir nuestro disque poderío, nuestra disque autosuficiencia. Entonces Pedro creía en sí mismo y pensaba tener el poder de soportar la muerte, mas no fue así, ¿no? Quizás Pedro pues estaba mirando ese tipo de mensajes donde decían que el campeón es en ti. Entonces Pedro decía, sí, yo soy el campeón. Tal vez Pedro estaba mirando ese tipo de mensajes donde le decían, el poder es en ti, empodérate, Pedro. Entonces, claro. Probablemente estaba escuchando ese tipo de mensajes donde le decían, tú eres hijo de Dios, que es el dueño ¿de qué? Del oro y la plata, y tú puedes. Entonces Pedro está diciendo, yo puedo. ¿Será así? Lamentablemente hoy en día hay ese tipo de cristianismo donde se le dice que el poder radica en el hombre y no en Dios, lamentablemente. Y eso, ¿sabes qué? Es contagioso. Si tú detectas ese tipo de mensaje donde de pronto pareciera que el hombre es el que está empoderado, ten cuidado, porque hay algo cierto en la Biblia, dice que somos pecadores y que somos salvos por obra y gracia del Señor Jesucristo, y que todo lo que tenemos es por lo que Él ha hecho en la cruz, y no porque de pronto nosotros seamos campeones o estemos empoderados, como dicen algunos por ahí, no se trata de eso. Entonces, esta actitud de Pedro contagió a los demás. Verso 32, vamos a lo que sucedió, ¿no? Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo Jesús a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo, ¿qué dice? Oro. Y aquí vamos a ver unas cuantas características de la oración de Jesús. Jesús va a este lugar, pero recuerda, ¿estaba dónde? En el monte de los Olivos. Dentro de ese monte de los Olivos había un huerto llamado Getsemaní. La palabra Getsemaní tiene un significado interesante porque significa prensa de aceite. Se cree que en ese lugar se procesaba justamente el olivo y se prensaba el olivo para sacar aceite de olivo. Entonces es el lugar del machaque, ¿no? El lugar de, espiritualmente hablando, de angustia, de opresión. Y Jesús viene a ese lugar, interesante, aquí, a orar. Y va con sus discípulos, no va solo, y les dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabiendo que tiene poder sobre la misma muerte, Él sabía que la muerte no lo iba a poder retener. Y lo ha demostrado en diversas ocasiones, resucitando a otros personajes, como ¿quién? Lázaro, la hija de Jairo, y otros personajes más. Una hija de un hijo de una mujer, estudiante de instituto bíblico. Ya, se nos fue. Pero ha sanado al hijo de una mujer que no era ni siquiera del pueblo de Israel, era de otro pueblo. Lo ha sanado, lo ha resucitado. ¿Cómo? Ya, se me fue. Bien. Entonces, Jesús ha tenido muestras de que Él tiene el control incluso sobre la vida. Pero a Jesús no le tiene miedo a la muerte, pero aún así Él ve una necesidad de ¿qué? De orar. Y mira, en su naturaleza de hombre, Él ora y busca al Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos de buscar en oración al Señor? Verso 34 dice, y le dijo, mi alma está muy, ¿qué dice? No, desde el 33, ¿no? Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. ¿Te acuerdas de estos tres personajes? Fueron los que vieron la gloria de Jesús, o a Jesús glorificado en la transfiguración. A estos mismos tres personajes, y los tres eran fosforitos, ¿no? Pedro, ya lo hemos visto. Jacobo y Juan es lo que se disputaban en lugar, y también en algún momento le dijeron, Señor, Jesús le dijo, ¿serán capaces de ser bautizados en la muerte que Él iba a ser bautizado? Amén. Dijeron, estamos dispuestos a morir contigo. Y ellos, que son los conocidos como los hijos del trueno, ahora van a acompañar a Jesús, y Jesús les va a decir, con que ustedes están dispuestos, vengan, vamos a orar. A esos tres, qué curioso, a estos tres que se iban de boca, vamos a decirlo así, se iban de boca, les dice, vengan, vamos a orar. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hoy hacía una pregunta, ¿por qué Jesús se habrá entristecido y por qué se habrá angustiado? ¿Tenía miedo a los clavos? ¿Le tenía miedo a la espina, a la corona de espino? ¿Le tenía miedo a los látigos de los romanos?
¿Le tenía miedo a la lanza o por qué de pronto Jesús estaba entristecido y angustiado? No creo que el Hijo de Dios ni Dios haya tenido miedo a ese tipo de cosas. Él estaba dispuesto a soportar y más. Pero sí yo veo un momento de angustia en la cruz, cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús y el Padre uno son. Tenían una comunión plena. Pero en ese instante de la cruz iba a suceder algo. Dios es santo y justo. Y iba a recaer toda la ira de Dios ¿sobre quién? Sobre Jesús, que cargaba nuestros pecados. En ese instante él iba a percibir de que el Padre, de alguna manera, no por cobardía, sino por justicia, lo iba a abandonar. ¿Por qué te angustias tú? A veces nos angustiamos por el recibo de luz. A veces nos angustiamos por algún dolor físico. Jesús se angustió porque en ese instante no iba a estar en esa comunión con el Señor, en esa comunión plena, sino que iba a cargar con el pecado de la humanidad. El mayor dolor que él iba a soportar no eran los clavos, menos la corona de espinos, menos la lanza. El mayor dolor era que el Padre lo iba a abandonar. Esto me recuerda a David cuando pecó, pero David por pecador, Jesús porque cargó nuestros pecados, es cosa diferente. Pero me recuerda cuando David se arrepiente después de ser exhortado por el profeta Natán, escribe el Salmo 51 y David dice: contra ti he pecado, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No quería perder esa comunión con Dios. La pregunta es: ¿tú te angustias, te entristeces cuando caes en pecado y el Espíritu Santo se contrista o te da igual? Nos angustiamos por la deuda, nos angustiamos porque alguien nos ofendió, pero muchas veces no nos angustiamos porque no estamos teniendo una vida de oración. Debemos de angustiarnos cuando vemos que nuestra relación con el Señor se ha resquebrajado producto de nuestro pecado, o producto de nuestra dejadez, que de pronto dejamos de orar 3, 4 días, y eso debe angustiarnos, decir: necesito buscar al Padre en oración. Ese tipo de cosas debería de angustiarnos y hacernos volver a entablar una comunión con Él, y hacernos volver y decir: yo sé que tú habitas dentro de mí y te he estado contristando con mi actitud autosuficiente, necesito de ti. Eso debería de angustiarnos. ¿Pero qué nos angustia? Cosas materiales muchas veces. Una de las preguntas que hago a las personas cuando de pronto vienen y me cuentan sus problemas es: ¿cómo está tu comunión con Dios? Bien, pastor. No, realmente, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando? Sí, a veces sí. Entonces, muchas veces el pecado nos vuelve insensibles y ya no valoramos que hoy en día tenemos acceso directo al Padre por lo que Cristo ha hecho en la cruz, y no lo estamos buscando en oración. Y ya da lo mismo, porque el pecado de pronto nos insensibiliza, cuando en realidad comprendemos que tener una comunión con Dios es un privilegio. Deberíamos de anhelarlo todos los días, y el día que no lo podemos hacer debería de entristecernos, decir: Señor, no me dio tiempo hoy, pero hoy doblo rodillas y buscarlo de nuevo. Pero no ocurre eso. Muchas veces, iglesia, seamos francos, seamos sinceros. Y lo que digo no es para condenarte, sino es para reflexionar y decir: necesito valorar mi comunión con el Padre. Necesito buscarlo en oración. Jesús lo buscó en ese momento difícil. ¿Cuánto más nosotros debemos de buscar al Señor? Verso 34. Y les dijo: mi alma está muy triste. ¿Qué dice? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Y qué le está diciendo? Acompáñenme. No le está diciendo: chicos, van a venir por mí los fariseos con sus soldados. Mejor miren, acompáñenme porque me tienen que defender. No. Jesús no quiere que lo defiendan. Él sabe que hay vida en la cruz, pero está diciendo a los discípulos: acompáñenme. Quiero tener comunión con ustedes durante este tiempo de espera. ¿Y qué sucede con los discípulos? Verso 35. Yéndose un poco más adelante, ¿qué dice?
se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Jesús le está pidiendo al Padre: Señor, no quiero que llegue ese momento en el que me vas a abandonar. No está diciendo: tengo miedo de la cruz, Señor, mire el látigo muy grande. No, que ese momento que el que iba a cargar el pecado: Padre, ¿por qué me has abandonado? Iba a llegar ese momento. Y Jesús le está diciendo: si fuese posible. Claro que era posible. Dios todo lo puede. Era posible. Pero ni Jesús ni Dios lo quiso. Porque ellos tenían un gozo delante después de la cruz. Era Cristo resucitado y tu vida cambiada. Pero vemos aquí la actitud de Jesús en su naturaleza de hombre. Dice: postrándose. La palabra postrarse es literalmente tirarse al suelo de rodillas o a veces incluso echado. Es una señal de adoración. Y le está postrándose Jesús. Si Él, siendo el Hijo de Dios, el que calmó la tempestad, el que multiplicó los panes y peces, el que sanó al por mayor, se está postrando, ¿cuánto más nosotros? Y aquí debemos aprender también de la actitud que tuvo Jesús al momento de orar. A veces se nos ha hecho tan natural, no sé si decir natural o tan automático orar, que estamos así. Oye, vamos a orar, pon el control, pausa. Y estoy viendo la TV. Padre, bendice tus alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue. Y tomamos la oración como algo ya... Oye, no has orado, no cerré el ojo. No se trata de que si cerraste o no cerraste el ojo. Se trata de qué actitud tienes durante el momento de orar. Peor todavía, si de pronto en nuestras oraciones, más allá de postrarnos, terminamos mandando cosas a Dios. Como si Él fuese el genio de la lámpara mágica y me tiene que cumplir ya. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, está tomando una actitud de reverencia, ¿cuánto más nosotros? Hermano, pregunto esta noche, ¿cómo está tu actitud en el momento de oración? No te estoy preguntando si oras o no oras. Si no oras, ya es otra historia. Y si estás orando, ¿con qué actitud lo estás haciendo? ¿Con una actitud de adoración, de reverencia, de humillación, como lo hizo el Hijo de Dios? ¿O hemos llegado a esa confianza con el Señor que ya no hay reverencia? Es triste, pero se da, se observa. ¿Y quieres observarlo? Mírate a ti mismo cuando ores y lo verás. Verso 36 dice: y decía, Abba Padre. La palabra Abba Padre es papito lindo. Vemos un afecto. A pesar de que Él sabe que va a ir a la cruz y va a pasar ese momento difícil, no ha dejado de amar al Padre. Está diciendo: Abba Padre, papito lindo. ¿Cómo nos referimos al Padre? Hay un afecto por Dios cuando oramos. Vuelvo a repetirlo. O Dios se ha convertido en el genio de la lámpara mágica. Le decimos: Señor, por favor, bendice esto. Y nuestro cariño incluso está condicionado, que si no responde la oración, entonces mañana no te oro. Tengamos cuidado, mis hermanos. Jesús nos está enseñando cómo orar. Él decía: Abba Padre. Todas las cosas te son posibles. ¿Para quién? Para ti. Está reconociendo el poder de Dios. Primero, está viniendo en humillación. Segundo, está mostrando su afecto por el Padre. Tercero, está reconociendo ¿qué? El poder de Dios. No está diciendo: no sé si vas a poder o no, sino le está diciendo: todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y se está rindiendo a la voluntad del Padre. En ese instante, Él no quisiera pasar eso, pero al mismo tiempo dice: yo me someto a tu voluntad. De la misma manera, mis hermanos, cuando oramos, primero, lo hacemos con reverencia, tú me dirás amén. Segundo, lo hacemos con afecto a Dios, Abba Padre. Más allá de que qué palabra uses, pero lo haces con afecto. Tercero, reconoces su poder.
Y cuarto, te sometes a su voluntad. Nos sometemos a su voluntad, decir, pero sobre todo que se haga tu voluntad. Vemos oraciones totalmente contrarias a esas características. Vemos oraciones donde de pronto se levantan oraciones como la siguiente. No es que ore así, pero he observado. Ya te he dicho, esas actitudes son contagiosas. Lamentablemente vivimos un tiempo donde el cristianismo se ha aguado, se ha distorsionado, y quizás lo vas a ver a través de las redes sociales, oraciones como estas. Señor, yo mando y declaro que se haga así, y no acepto un no por respuesta, porque en el nombre de Jesús, tú eres el dueño del oro y la plata, y por lo tanto se hace así. Amén, por si acaso. Prácticamente le estamos ordenando a Dios y no se someten a su voluntad. Y que lo sanas y lo sanas. Y si no está la voluntad de Dios sanarlo, si no lo sanó a Pablo, y este tipo de fulanos que hacen ese tipo de oraciones, y de pronto la persona no sana, dice, no tienes fe. No. Quizás estés en pecado, por eso no te sanó. No. Pablo no estaba en pecado. Igual Dios le dijo que te baste mi gracia. ¿Y qué es que te baste mi gracia? Pablo, ya eres salvo. Eso es más que suficiente. Dios en su soberanía sana a quien Él determina sanar. Dios no ha prometido sanar a todos, por cierto. Y eso no significa que esa persona esté en pecado. Pero eso también al mismo tiempo debemos de reflexionar y decir, porque no me respondió mi oración, entonces voy a abandonar a Dios. No, Pablo no lo abandonó, a mí por lo contrario, siguió sirviendo a Dios. Entonces Jesús nos está enseñando a someternos a la voluntad del Padre durante nuestra oración. Qué bueno es siempre orar a Dios, es bueno, amén. ¿Es bueno pedir cosas a Dios? Sí, es bueno pedirle por la salud, por el trabajo, por la familia y todo lo demás. Pero, ¿sabes qué? La mejor respuesta la tiene Dios. Y a veces su respuesta es sí, a veces es espera y a veces es no. Y cuando su respuesta es no, ese no es mucho mejor que un sí en tus fuerzas. Dios sabe por algo, hace las cosas de hecho. Bien, luego dice, verso 36, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Te acuerdas, Simón era autosuficiente? Tan autosuficiente era que él no necesitó orar. Y más adelante vamos a ver las consecuencias. Él estaba tan seguro de decir, él dijo, bueno, Jesús también necesita orar y yo no. Y a veces estamos así, ¿no? Jesús, bueno, él oró, pues no, él es espiritual, pero yo no, él sí me comprende, ya él sabe, ya. Ten cuidado. ¿Y qué le dice el verso 38? Velad y orad. Y este orad está en imperativo. No le dice, ¿qué tal si velas y oras? La palabra velad es estar vigilante, orar es que tiene que orar sí o sí. Es imperativo, es una orden. Dice, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... Le está diciendo, pero tú puedes tener las mejores intenciones, pero ¿saben qué? La carne es débil y necesitas someterlo a la voluntad del Padre. Otra vez se fue, ¿qué dice? Y oró pidiendo las mismas palabras. Si vemos a Jesús, no duró una vez, no, nuevamente va, y esto habla de la perseverancia en la oración. A veces oramos una vez y ya queremos que el Señor nos cumpla y nos responda sí o sí la oración que hicimos. A veces tenemos ciertas encrucijadas laborales, familiares, emocionales, qué sé yo, y los llevamos en oración a Dios, pero nos duró 2 días de oración, no más. Y dijimos, bueno, como no responde, entonces a veces no, entonces ya no sigo orando. Acá Jesús nos muestra la importancia de perseverar en la oración. Otra vez fue y oró diciendo, ¿qué dice? Las mismas palabras. ¿Y qué palabras había dicho? Pero que se haga tu voluntad, que se haga conforme tu voluntad. Pastor, tengo que seguir orando por eso que estoy pidiendo, sí, pero ora para que se haga la voluntad de Dios.
y sigue orando para que se haga la voluntad de Dios. Ahí estoy rindiendo mi orgullo, estoy rindiendo mi yo, me estoy rindiendo la voluntad del Señor, porque tengo que ir y humillarme, reconocer su poder, reconocer o someterme a su voluntad. Es necesario, no una vez, sino las veces que tengas que hacerlo. Verso 40. Al volver otra vez los halló, que dice nuevamente, durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya saben que duerman, y descansad, basta, dice, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Y Jesús sabía que había llegado la hora. ¿Judas va a sorprender a Jesús? No. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, cuándo lo iba a traicionar y a qué hora lo iba a traicionar. Y es más, estaba escrito. Y Jesús dice, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Previo a eso dice, la hora ha venido, la hora ha llegado, se ha cumplido. Mis hermanos, cada cosa que nos dice Dios en su palabra, finalmente se cumple. Pero cada cosa que de pronto nace en el corazón del hombre, por más buena intención que tiene, no necesariamente se va a cumplir. ¿Qué había prometido Pedro? Muero contigo, Jesús. ¿No? O sea, no me voy a escandalizar. Y los demás que dijeron, nosotros tampoco, se quedaron atrás, ¿no? Si Pedro no se escandaliza, nosotros tampoco nos escandalizamos, Señor. Estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida. Bueno, vamos a ver si se cumplirá. Pero lo que Jesús dijo se está cumpliendo. Es decir, en cuanto a su arresto no fue sorpresa para Jesús. Verso 42 dice, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y Jesús no le está diciendo, ¿saben qué, chicos? Huyamos, no. Sino le dice, vamos, se acerca el que me va a entregar. Levántense para que comprueben lo que les he dicho. Verso 43 dice, luego, hablando él aún, ¿qué dice? Vino Judas, el que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, y dice, y de los escribas y de los ancianos. Entonces, ya te suenan estos nombres, ¿no? Sacerdotes, escribas, ancianos. No vienen solos, sino vienen con mucha gente, soldados, dicen de alguna manera, o sus guardias, ¿no? Con palos, con espada. Eso simplemente nos describe que no conocían o no habían comprendido quién era Jesús. Jesús no había dicho que él iba a huir, sino que llegada la hora él iba a padecer por nuestros pecados. Y esto es una muestra de que estos que han estado preguntándole no sé cuántas veces con preguntas trampa, no han comprendido nada de lo que Jesús había venido a hacer. Tanto así que vienen como si él fuese un delincuente, como si de pronto va a huir, o como si de pronto va a mostrar resistencia. No lo va a hacer, pero vienen armados. Verso 44 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Dice, no, asegúrenlo, se puede escapar. Judas tampoco había entendido lo que Jesús había venido a hacer. Jesús no iba a huir. Jesús había ido a Jerusalén adrede para que se cumpla lo que él había dicho. Judas tampoco entendió entonces lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Verso 45, y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó, y entonces ellos le echaron mano, y ¿qué dice? Le prendieron. La palabra le prendieron es que lo atraparon a la fuerza. Cuando uno prende, en ese sentido no era como que le dicen, Jesús, te invitamos a que subas al patrullero, por favor, con mucha amabilidad. No fue así. Lo cogieron a la fuerza. No fue a las buenas. Pero uno de los que estaba allí, nuestro amigo Pedro, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortando lo que dice, la oreja. Y aunque Marcos no nos describe quién era, los otros evangelios, si no me equivoco, Juan sí lo describe. Juan no tiene reparos por decir, fue Pedro. Marcos, sobrino de quién? De Pedro, ¿no? Dice que fue Pedro ahí, busca el texto, no dice. Pero si tú te vas a Juan, otro fosforito, hijo del trueno, es decir, no tiene reparos en decir, fue Pedro el que cortó la oreja. Pero también Juan nos relata que Jesús hace un acto de misericordia, de amor, de restauración.
¿Qué es lo que hace? Dice Jesús, aquí no está en este evangelio, pero está en Juan, luego lo lees. Jesús coge la oreja y restaura la oreja de este hombre, de este soldado llamado Malco. ¿Saben por qué? Porque si Jesús, primero que Jesús está restaurando la oreja, porque el soldado estaba ahí, porque bueno, le tocaba estar ahí. Pero está restaurando la oreja para que no sean 4 horas en la cruz, porque eso le podía costar la vida a Pedro. Y ahí también vemos el amor de Jesús hacia Pedro, que voló la oreja, restaura. Entonces dice el verso 48, y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Jesús le está diciendo: yo no soy ladrón. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumpliesen las escrituras. En otras palabras, Jesús les está diciendo: han tenido muchas oportunidades ¿para qué? Para atraparme. Pero no lo han hecho. ¿Saben por qué? No porque no podían. No porque de pronto Jesús huía, o que en algún momento lo hemos visto que se huía. No lo han hecho. ¿Saben por qué? Porque esta era la hora. Porque finalmente a él nadie le quitó la vida. Él lo entregó su vida. Aunque podríamos decir que técnicamente lo mataron, pero teológicamente podemos decir que Jesús entregó su vida. Porque si él hubiese evitado su muerte, lo podía hacer. Pero por el plan maestro que él había venido a hacer de salvar a la humanidad, dispuso su vida. En algún momento él dice: a mí nadie me quita, yo la entrego, yo la pongo. Mi salvación para los demás. Verso 49. 50. Entonces todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole, huyeron. ¿Se cumplió, no? ¿No le había dicho que todos iban a escandalizar? ¿Y qué era escandalizarse? Espantarse y salían disparados. Y Jesús fue abandonado, literal, se quedó solo. Dejándole, dice, huyeron. Pero aún así no nos va a desechar. Porque más adelante, resucitado, vamos a ver a Jesús viniendo y dando su perdón a Pedro y a todos los demás, presentándose en medio de sus discípulos cuando estaban encerrados y enseñándoles las huellas del clavo, de la crucifixión. Aunque ellos huyeron, entonces Jesús no lo dijo: el que huye está condenado, sino simplemente dije: van a huir, chicos, yo lo sé, y se está cumpliendo. Verso 51, pero cierto joven le seguía, cubierto, dice, el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, ¿qué dice? Huyó desnudo. Esa es una de las preguntas tranca que me hicieron cuando tenía meses de cristiano. ¿Quién era ese joven? Me decían. La Biblia no dice. ¿Habrá sido alguno de los discípulos? No, los discípulos dice todos huyeron. Y si todos huyeron, ¿quién le contó a Marco para que ahora lo registre? El mismo joven. ¿Y quién es ese joven? ¿A quién se le conoce en el libro de Hechos como el joven Juan Marcos? A Marcos, pues. Y dice que se huyó desnudo, y cuando dice desnudo, no es desnudo como en nuestro contexto. Aquel entonces ellos usaban una túnica para dormir, y cuando salían en la noche se tapaban con sábanas. Y esa sábana es lo que le van a arranchar, le van a coger, y él sale huyendo en túnica de dormir. Esa es desnudez para el judío, no es que como hoy en día uno puede decir: uy, desnudo, ¿cómo le sacaron la ropa? No, no es en otro contexto. Pero vemos como esa señal que hasta este joven que está escribiendo este evangelio, podríamos decir, terminó huyendo. Y finalmente lo que está prevaleciendo es lo que Jesús dijo y no lo que el hombre prometió de sus propias fuerzas. Podemos tener muy buenas intenciones con Dios, mis hermanos, pero ¿sabes qué? Finalmente lo que se va a cumplir es la palabra de Dios. Eso es lo que finalmente se cumple. A modo de aplicación, ¿sabes qué? Aunque Jesús fue abandonado por todos, Él estuvo dispuesto a eso y lo sabía. Jesús no dijo: uy, si supiera que todos me iban a abandonar, no hubiera ido a la cruz. No dijo eso. Él sabía que todos lo iban a abandonar, y a pesar de eso estuvo dispuesto a ir a la cruz. ¿Para qué hemos dicho? Para ahora tener comunión plena con Él, con Dios, con Él y con el Espíritu Santo. Él estuvo dispuesto.
El libro de Hebreos dice que teniendo el gozo delante de él, menospreció la cruz. Estuvo dispuesto a ir a la cruz porque él sabía que iba a resucitar y que como esa resurrección es la muestra de que tú tienes vida eterna si te has creído en él. Porque no creemos en un Dios muerto, porque si fuese un Dios que quedó en la cruz, ¿cómo nos puede ofrecer vida a nosotros? Pero si es un Dios que resucitó, que se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó, entonces nos está mostrando que Él tiene el poder sobre la misma muerte y que te puede dar vida eterna. Por eso dijo Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Dios en quien tú has creído es un Dios vivo y ha prometido volver por su iglesia. Y así como se ha cumplido cada uno de sus dichos en la palabra de Dios, también se va a cumplir su promesa de que Él regresa por su iglesia. La pregunta es, ¿estás en comunión con Él? ¿Estás en una comunión con Él o estás apartado de Él? Recuerda, si estás apartado de Él, Él ya fue a la cruz para que tú tengas comunión con Él. Lo segundo, mis hermanos, esta noche, ¿quién llena tu vida? ¿El Espíritu Santo, Dios o tú mismo? ¿O estamos tan llenos de nosotros mismos que a veces nos creemos autosuficientes como Pedro? ¿Quién está llenando tus planes, tu familia, tus emociones? ¿Quién es la razón de tu felicidad, vamos a decir, o de tu dicha, de tu bienaventuranza? ¿Es Dios o las circunstancias? ¿Quién? Lo tercero, ¿cómo va tu comunión con Dios? ¿Lo estás valorando? ¿Lo estás buscando? Y si estás orando a Dios, ¿con qué actitud lo estás haciendo? ¿De humillación? ¿De reverencia? ¿Cómo estamos buscando al Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo quinto esta noche, ¿qué te angustia? Cuando de pronto caes en pecado, pastor, yo no caigo, bueno, para los que caen. Cuando de pronto caes en pecado, ¿qué te angustia? ¿Las consecuencias del pecado o el hecho de que el Espíritu Santo está contristado? ¿Qué te angustia? Saúl tuvo miedo del pueblo. ¿Qué va a decir Samuel? No le digas. Él le angustiaban las consecuencias de su pecado. El pueblo se va a enterar. ¡Qué roche! En cambio a David le angustiaba, decía, no partes de mí tu Santo Espíritu. Lo que le angustiaba es ver de que su relación con Dios se había resquebrajado. Cuando de pronto caemos en pecado, ¿qué nos angustia? ¿Que nos ampalle? Si no me ampallan, entonces sigo pecando. O cuando pecamos, lo que nos angustia es decir, Señor, te he fallado, perdóname. Necesito de ti y me postro y le busco nuevamente. ¿Qué es lo que nos angustia? Vamos a orar, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Padre, te damos gracias, Señor.